La verdad es que yo no planeé tener un podcast, si les soy muy sincera. No era una de esas cosas que tenía planeadas en mi lista, como de cosas que me gustaría hacer. Pero creo que últimamente todas las cosas que han estado sucediendo están más ligadas a cosas que yo en realidad no había planeado, sino simplemente como que sentí algo, una motivación ahí extraña en mi pecho de querer hacer las cosas. Y cuando empiezo a hacerlas, como que empiezan a tener un poco más de sentido de por qué tenía que hacerlas desde un principio. Creo que también es siguiendo un poco mi intuición. Entonces, el hacer este podcast fue una de esas cosas de seguir mi intuición, de que empecé a sentir que detrás de todo lo que estaba viviendo, de contar las historias que quería contar, no era necesariamente porque tuviera las respuestas y porque quisiera comunicarlas y compartirlas, sino más bien todo lo contrario. Es porque tengo muchas preguntas, porque a través de hacer este diálogo creo que puedo responderlas y poder compartir mi proceso con todos ustedes. Y pues que si hay alguien al otro lado que está escuchando y que tal vez está haciendo las mismas preguntas que yo, pues le ayude también a identificarse, a responderlas. Y bueno, casi que sin darme cuenta, por esa razón nació este diario. Hola, bienvenidos nuevamente a Diario en Alma Creativa. Yo soy Diana y hoy quería que hiciéramos algo un poquito diferente con respecto a todos los episodios que hemos estado hablando. Ya llevamos varios episodios en donde les he contado un poco de mi regreso de volver a pintar, todas las diosidencias que ocurrieron para que yo viniera a vivir a Colorado, un poco mi intuición y la manera en la que yo creo las diferentes obras de arte. Sin embargo, hace unos días estaba hablando con una amiga muy querida, que estoy segura que está escuchando este episodio, que de paso se lo dedico, y me preguntó que yo por qué había decidido hacer un podcast y que si ya lo había contado. Y pues la verdad es que no les había contado porque, pues el porqué de crear todo este podcast. Y la verdad es que pues sí he contado un montón de historias, pero nunca he contado por qué o he decidido decir por qué las estoy contando. Así que hoy quiero hablar un poquito de eso, de por qué nació el podcast. Bueno, y la pregunta es, ¿dónde empezó realmente el podcast? Y pensando en ella, yo siento que empezó mucho antes de que yo empezara a grabar siquiera el primer episodio, porque creo que inició en el momento en que yo empecé a pintar, porque cuando regresé al arte después de tantos años, no solo empecé a crear, sino empecé a cuestionarme y a preguntarme varias cosas, entre ellas, pues por qué había dejado de pintar, por qué había tardado tantos años en volver a acercarme, porque de alguna forma sentía que ahora era diferente todo lo que estaba sucediendo, como que de alguna forma sentía que era algo como que me estaba atrayendo, que me estaba jalando y también pues porque justo en este momento de la vida, porque no antes. Y entonces pues empecé a mirar un poco hacia atrás, hacia mi pasado, a reflexionar todas esas cosas y a pensar también en cómo había llegado a Colorado y toda la historia que ya les conté de todo lo que tuvo que pasar para que yo estuviera acá. Y siento que, como ya hemos hablado, todo está tejido, todo está conectado y que todo tiene un para qué que en algún momento voy a descubrir en un futuro. Voy a descubrir ese para qué. También, pues como que en ese camino me he interesado mucho por la espiritualidad, por la intuición, entender realmente qué es lo que pasa detrás de todas estas cosas, porque yo siento que no son fortuitas, sino que sí hay una razón de ser, que no pasan al azar. Como ya hemos hablado, para mí son diosidencias que están sucediendo detrás. Entonces, me di cuenta que al volver acá volví a abrir esa puerta del arte, volví a empezar a escuchar una parte de mí que ya había dejado de escuchar y sentí que de alguna forma
contar esa historia era importante porque tal vez yo no soy la única a la que le está sucediendo eso. Tal vez hay alguien más que está viviendo algo parecido. No me refiero precisamente solo al arte, sino que para mí el arte simplemente es una herramienta que estoy utilizando para reconectarme conmigo misma. Pero tal vez tú puedes estar viviendo una reconexión a través de la ciencia, a través, no sé, de la lectura. Cada uno tiene un camino diferente. Para mí es el arte en este momento. Y ahora aparece otra pregunta: ¿por qué contarlo? Porque pues yo estaba volviendo a mi proceso de pintar, estaba tomando fotografías, compartiéndolas en Instagram, en las redes sociales, pero sentía que había que no, como que la fotografía no le estaba haciendo justicia propiamente a la obra, porque hay una historia detrás de cada obra que hago, hay una historia detrás de todo eso, siempre hay unos elementos de inspiración, no solo de las obras pues, que he hecho, sino también de los murales. Y paralelo también a todo esto, estaba haciendo una investigación acerca de arte terapia, como que empecé a notar muchas cosas que yo hacía de manera intuitiva, pero que sí están reforzadas, digamos, con estudios y con datos. Entonces me pareció como importante empezar a como juntar toda esa información que yo ya tenía y empezarla a compartir. Y entonces pues empiezas a preguntarte varias cosas, como empieza a aparecer esa vocecita que es el miedo hablándote y decir, pero pues una cosa es mostrar la obra, pero otra cosa es empezar a hablar de dónde surge esa obra. Y si la gente no entiende de dónde surge y si no entienden realmente mi mensaje o lo cambian, pues me tildan de loca por todas las cosas que estoy diciendo, porque también es una cosa que puede suceder, y al tú estar exponiéndote en una cámara, pues pueden suceder. Pero también empecé a pensar, ¿y si hay alguien que le guste y le sirva esto? ¿Y si hay alguien que le importe esa historia y se siente identificado? ¿Y si con esto puedo impactar a más personas de formas que tal vez la pintura sola no lo hubiera hecho? Entonces para mí eso me pareció muy valioso y sentí que podía generar algo más con este podcast, algo más profundo, y conectarnos todos con como esa red en la que todos estamos conectados con toda esa energía y poder compartir y crecer juntos. Entonces para mí esa es realmente la historia detrás del por qué. Entonces es invitarlos también a escuchar su propia intuición de si tienen algo que contar, algo que decir. Puede ser valioso para alguien y no sabemos a quién le puede llegar y a quién puede realmente impactar. Y ahora surge otra pregunta: el por qué el nombre, por qué Diario de un Alma Creativa y no un diario de un artista o algo así. Y la verdad también el nombre tiene un poco más de sentido para mí, porque no quería hacer un podcast desde la posición de yo sé esta información y quiero enseñarte acerca de ella, sino más bien lo que realmente es la esencia de un diario. Tú lo usas para escribir tus pensamientos, para reflexionar, para cuestionarte, para también plasmar tus pensamientos y que te ayuden a tener una perspectiva diferente de cómo estás viviendo las cosas. Y puede que en este momento esté viendo las cosas de una manera y en un futuro cambie de parecer. Pero pues de eso es lo que se trata, de poder reescribir de alguna forma toda esa información, darle un orden y compartirla. Entonces, esto fue lo que me pareció interesante, ponerle el nombre de diario. Y la parte de creatividad, porque no quiero que sea solo para artistas. No es un podcast de artistas, es un podcast para personas creativas. Y yo creo que la creatividad se puede manifestar de muchas maneras, desde nuestra vida cotidiana, desde obviamente pintar un cuadro, tomar una fotografía, escribir un poema, escribir simplemente, cuidar nuestro jardín, como que hay cocinar. Hay miles de maneras en donde podemos manifestar nuestra creatividad. Y
Creo que la creatividad es una parte esencial de nuestra vida porque se manifiesta en muchas maneras y nos permite percibir la vida de una manera más amplia. Yo siempre tengo un dicho que la vida para mí no es en blanco y negro. La vida para mí tiene muchísimos colores y la creatividad te ayuda a percibir esos colores, porque de otra forma, si solo estás en tu cuadrito, solo puedes ver dos opciones, o blanco y negro, y en realidad muchas más opciones. Y bueno, si ya me preguntas por qué existe Diario en Alma Creativa, también es una forma para mí de integrar varias partes de mí misma que han estado creciendo y se han estado gestando en este tiempo. Una es obviamente la artista que está resurgiendo, la maestra que ya tiene una carrera más consolidada, la mujer que dejó su país de origen y ahora terminó viviendo en las montañas, la persona espiritual, porque esa para mí es una parte muy importante, y la persona que cree en las diosidencias, una persona que todavía evidentemente tiene miedo de muchas cosas, pero a pesar de eso lo estoy haciendo, estoy construyendo algo nuevo y que realmente no tengo idea a dónde me va a llevar o dónde va a terminar todo esto, pero que de todas formas estoy siguiendo mi intuición, estoy siguiendo esa vocecita interna que me dijo que contara todas estas historias y esta versión de mí misma que existe en este momento, pero que probablemente en un futuro vaya a mutar y vaya a evolucionar en otra persona, pero que quiero también como guardar en cada episodio ese crecimiento. Entonces, no sé a qué me puede llevar el podcast, pero sé que siempre es algo grandioso para mí. No sé tampoco cuántos episodios voy a grabar, cuánto será la primera temporada o si simplemente continuaré haciendo los episodios, no lo sé. Siento que es algo que voy a descubrir también con el paso del tiempo y por primera vez no quiero realmente saber cómo termina todo porque estoy disfrutando de todo el proceso, estoy disfrutando de escribir cada nueva página junto con ustedes y lo que les dije, siento que es una cosa que el podcast en sí mismo me ha hecho recordar cosas que a veces había olvidado o cosas que me fuerzan a reflexionar, a hacerme preguntas y a cuestionarme. Y espero que ustedes estén haciendo esas mismas preguntas, que estén reflexionando y estemos acompañándonos juntos en este proceso. Entonces, creo que para mí ha valido mucho la pena abrir este diario, compartir con las personas y también tengo la certeza de que este diario le va a llegar a quienes deba llegarle realmente y esas personas son las que vale la pena que yo haga este diario y que me siente a hacer un episodio cada día. Entonces, gracias nuevamente por acompañarme en este nuevo episodio. Nos encontramos en una próxima oportunidad. No olvides de darle like al video, comentarlo, interactuar con él, compartirlo, seguirme en la página de YouTube o Spotify, cualquiera de las que te quede más fácil. Gracias nuevamente por acompañarme a abrir nuevamente una página de este diario de un alma creativa. Gracias.